Bienvenidos a un nuevo episodio de Najen Audios, un podcast en donde cada semana nos reunimos entre amigos para hablar sin pretensiones sobre diversos temas de cultura y entretenimiento. Este es el podcast número 62 y como siempre en nuestro panel tenemos a David. Hola a todos. Jorge Andrés. Buenas. En esta ocasión tenemos a Sandra. Hello. Y quien les habla, Juan Vallejo. Antes de pasar a nuestro tema de grueso, que en esta ocasión vamos a hablar de narcorrelatos. De narcos. Narcorrelatos. Películas. Bueno, ¿desde qué momento uno puede decir que esta cosa comenzó? Como cuál es... La Virgen, ¿cómo era? La vendedora de rosas. Empieza yo vi por una ese película- estilo. de rosas, Una película ¿será? colombiana, incluso antes de eso, que se llamaba Sicario. No la Sicario, Sicario, de Benicio del Toro, no. Perdón, Benicio del Toro no, sino estoy confundiendo el actor con el director. No, pero sí es Benicio del Toro el que sale en Sicario. Benicio del Toro, ok. Sí. Esa es de Billy News. Severa Ahí película. tiene. Es muy buena. Sí. No, sí, es una que se llama, una película homónima, colombiana. Yo creo que esa película la hicieron como en el 94, 95. 95. Sí, es del 94. Pero es que bueno, una cosa es, digamos, acá este tipo de historias que retrataban pues el drama social de la época, ¿no? Y de esas regiones. Pero más como el fenómeno de la narcocultura o de explotar esto con historias de acción o telenovelas de acción. Yo creo que pues podemos estar de acuerdo en que esto comenzó aquí en Colombia y se extendió a Latinoamérica y ahora se está extendiendo a Estados Unidos. Puede decir que sí, ¿no? Sí. Pues claro, tenemos, un antecedente muy importante que es Pablo Escobar, que aunque no querramos, es todavía muy amado en las comunidades de Medellín y se le prende velas y hay, está el narcopaseo, tú vas y ves las mansiones, y ves dónde le pegaron el pepazo y ves dónde estaba su finca y ves todo. No, y ahora más con los narcos de Netflix, eso es la locura. Los españoles mueren por esa serie y vienen aquí a Medellín a conocer todos estos sitios y todas las locaciones y toda la pendejada. O sea, eso es una idolatría bastante extraña, ¿no? Porque todo lo que fue, pero igual es idolatrado como personaje, como ícono cultural o pop, y no como el monstruo histórico que fue, ¿no? Sí. Pero es que, digamos como que uno ve la historia de Pablo Escobar y Pablo Escobar tiene rasgos súper negros y al mismo tiempo súper rosas, la relación que tenía con su pareja, así poniéndole todos los cachos que quisieras, la relación que tenía con esa mujer era caballerosísima. Que tú pudieras trabajar con él y que el man te regalara una nevera, eso impacta a millones de familias y por cosas muy bobas, no apoyo esa forma de recordación, pero eso es como lo más impactante al respecto. Sí, el problema del caudillismo y de tanta pobreza, ¿no? Que cualquiera puede comprar a alguien solo con un mercadito o con una casa, con algo así, y comprarle hasta la conciencia. Pero igual eso no es nada nuevo, eso no se empezó con Escobar tampoco, eso es una cosa que ya venía desde antes. Eso es lo que, el problema con Escobar fue que el tipo creció mucho más de lo que nadie se podía imaginar. Y el problema también de que queda marcada en toda una sociedad una idea, y es que cualquier persona puede hacerse de plata Millonario. fácil, porque Sí. Escobar es como cualquiera de todos los millones de personas pobres, sin oportunidades, etcétera. Entonces eso es todavía más difícil de superar. Sí, es que eso empezó una tendencia y tiempo después eso dejó marcada a muchísima gente. Tanto así que luego veíamos el fenómeno de, sí, pues bueno, eso generó también el estereotipo de la chica paisa que es bonita y solo sirve para ser, no sé, mujer de un traqueto, ¿sí? O sea, buscar a alguien con plata que las mantenga porque es lo único que tienen en la cabeza, lo único que saben hacer. Bueno, eso es como esos efectos ya muy enfermizos de toda esta narcocultura, ¿no? De que Sí. sea tanta gente, o que haya toda una industria de las cirugías plásticas y como de engallar a estas mujeres como todas, más o menos como de fábrica, como al estereotipo, a que respondan a este estereotipo. Sí, eso fue lo otro, lo que marcó, ¿verdad? Como a esta gente, a los de la mafia les gustaban las mujeres voluptuosas, entonces esa se volvió la imagen en la que todas las chicas querían
querían caer, querían como sea, por los medios que sea, obtener esa figura para poder ser parte de ese grupo. Bueno, pero ya hablando como del crecimiento pues, de la tendencia en cuanto a productos audiovisuales de estas historias, sí fue como un crecimiento bastante particular porque comenzó siendo como un retrato de los problemas y de los dramas sociales, De la pornomiseria. pero poco a poco y sin darnos cuenta se convirtió en la idolatría al crimen y a estos pues a los nuevos forajidos como si fueran westerns modernos o algo así, que es a lo que llegamos hoy en día, ¿no? Y que fue tan paulatinamente que casi que ni nos dimos cuenta. Porque, por ejemplo, o sea, pasaron muchos años y muchas narconovelas antes de que se tocara el tema de Pablo Escobar, por ejemplo, que a mí se me parecía ya muy curioso antes, con todo el éxito que tuvo esta telenovela del Cartel de los Sapos, que tuvo varias versiones y película, y que creo que fue como el primer producto así grande internacionalmente, y era que contaba muy por encimita o estaba basada muy superficialmente en cosas reales, pero todo era muy ficcionado. Y le cambiaban, claro, los nombres, entonces eran unas ridículas, pues como le ponían chupeta y pirulito y que jabón era el cabo y no sé qué más. Y derivó en una cosa completamente diferente y toda un poco como muy teatral, ¿no? Porque estos personajes incluso se volvieron tan populares que, por ejemplo, este personaje del cabo de Robinson Díaz, esta es la hora que él sigue saliendo con ese personaje en telenovelas de narcos mexicanas, como haciendo cameos, y tiene un show que lo lleva de gira por todo México y toda la mierda, como si fuera pues el Chavo el Ocho. Total. ¿En serio? Sí. Sí. A mí lo hipócrita de ese asunto es que veía en estos días una entrevista con el actor, y él decía como que le parecía o sea, le parecía terrible todo este culto al narcotráfico, especialmente en México, de cómo él iba pues, de pueblo en pueblo con su show y vendía tanto y toda la gente pues lo amaba y lo idolatraba y toda la cultura que deriva del narco, ¿no? De la ropa, de las palabras, sí. Y se sorprendía pues que incluso narcos reales lo querían muchas veces contratar y le ofrecían toda la plata del mundo para que fuera a sus fincas, a sus haciendas, a hacerles shows privados y él siempre se negaba y no sé qué. Pero entonces yo me ponía a pensar, pues si le parece tan horrible todo eso, pues ¿por qué lo hace? O sea, ¿por qué se lucra de eso, no? Pues no lo haga. Sí, Deje de esa doble hacerlo. moral de estarse quejando, pero igual lo sigue haciendo y la manera en que se lava la mano es en poder decir que se niega a hacerle el show privado a los mafiosos, pero sin embargo él Sí, se sigue man. lucrando de representar un rol que se basó en la vida de esa gente. Sí, que una cosa es hacerlo uno como actor en una serie o en una película que se puede decir, uno dice, bueno, esto es, pues es mi trabajo y uno interpreta héroes o villanos y lo que sea. Pero otra cosa es hacer, sí, de hacer este personaje y pues de llevarlo en una gira. Es que es lo ridículo de llevarlo en una gira y precisamente pues que es una gira que solo va a funcionar con ese público, con la gente que idolatra a los narcos. O sea, el colmo de la incoherencia, pues. Volviendo a las producciones colombianas que empezaron esa tendencia, no sé si fue antes o durante el mismo tiempo que estaba el Cartel de los Sapos y sus tantas spin-offs, por decirlo así, pero esta serie de Sin Tetas No Hay Paraíso no empezó también por ese entonces, porque esa también fue otra que tuvo como 3 versiones, 2 películas. Me parece Sí. que primero sale el libro de Rosario Tijeras y de ahí después sale Sin Tetas No Hay Paraíso, que Rosario Tijeras muestra la historia de una especie de prostituta sicaria, no relacionada específicamente con Pablo Escobar, pero sí Eso sí cuentan como eso sí ese tema. Sí, sí de la era época. ficción, seguía siendo ficción, pero, o sea, sí, en ese ámbito. Yo creo que en ese aspecto nosotros hemos tenido un poco más de cultura para tener también productos que son novelas o incluso seriados o cine. Novelas me refiero a libros que, que sí dan cuenta de toda esta época y de todo este drama, tanto como la parte histórica como también la parte ficcionalizada, desde un punto de vista como pues como de hacerse uno la conciencia, de ser la conciencia de una sociedad. Pero eso por lo menos no lo he visto en México. En México entraron de una siempre
como a explotar esto y no a generar una especie de conciencia o no abordarlo desde una crítica constructiva o abordarlo de decir, esta es la historia de este sujeto que hizo tanto daño y vamos a contarla para que no se repita o algo así, sino es como de... Es un poco como la comparación que siempre se hace con las telenovelas, ¿no? Que aquí siempre, por lo menos antes, eran historias con una calidad o con un nivel de calidad diferente, mientras que la historia o la telenovela mexicana era el enlatado puro del cliché y creo que eso es pues es una lástima, ¿no? Porque no necesariamente estos contenidos sobre narcos son malos, ¿no? Obviamente, porque sí pueden crear una cierta conciencia o sí se puede tener una discusión positiva o constructiva como sociedad a partir de esto. Y pues es también el momento en el que México se vuelve, digamos, como el nuevo centro del narco y Colombia fue el centro de los narcos. Son dos momentos históricos muy distintos, pero sobre todo es por temas de tecnología, porque cómo se transportaba la droga antes y cómo se transporta ahora, cómo se deshacen de los cadáveres antes y cómo se deshacen ahora. Sí, es que el tema ya es más complicado que aquí. Solo el hecho de que sea un estado como con su organización política federal en que cada estado hace lo que quiere, eso es como da pie a un montón de corrupción. Y bueno, volviendo al tema de las telenovelas, bueno, empezando porque ya se han hecho historias de básicamente todos los narcos habidos y por haber. Entonces ahora como ya no tienen tema, entonces ahora le hacemos la telenovela al sicario este. O sea, ya es como un poco pues ya la decadencia de este género y ya de no tener ni siquiera la delicadeza de esconder el hecho de que estamos haciendo esto por plata y es lucrarnos del sufrimiento de mucha gente y además de pagarle a esta gente, pues porque para hacer estas cosas hay que comprar derechos de no sé qué novela que escribió este sicario y entonces para poder usar su nombre y toda la mierda y están ganando plata de eso. Un familiar de Pablo Escobar estaba diciendo que iba a demandar a Netflix por temas iguales. Eso era el hijo. El hijo fue el que dijo que sí, porque mucho de lo que ocurría en Narcos no era como lo ponían ellos. Pues es obvio. Es que la familia de Escobar sí son unos descarados de mierda. No han Sobre todo ese hecho, pelado. sí, no han hecho otra cosa en todos estos años sino lucrarse de la imagen de este sujeto vendiendo, patentando el nombre y vendiendo merchandising y haciendo tours por Medellín y demandando a todo el mundo que los mencione. Pero este sujeto sí ya se pasó porque no fue amenaza de que los voy a demandar porque no puede, porque esto es una producción gringa, sino de que se cuidaran, o sea, como con ese mismo lenguaje de este De mundillo, sicario. pues. Sí, Como de que puro se narco. cuiden. No, qué vergüenza. Pero digamos en términos narrativos, hay películas que ustedes rescatarían además del mensaje, además de la historia, además de la creatividad. No sé, yo por lo menos de narconovelas o de películas, bueno, aquí más bien en cuanto a películas es poco, pero eso como que ninguna. Siempre hay una cosa detrás sobre cosa social y sobre el drama de las víctimas y esto, pero eso es mínimo realmente. Pues las que involucran los narcos o las historias principales de narcos directamente. Porque ya otro tipo de historias que son más sobre esa época, sobre el contexto social, como no sé, como La Virgen de los Sicarios, algo así, pues ya es diferente, pues porque es de por lo menos en cuanto a novelas, es como de las mejores en mi opinión. Me gustó muchísimo una producción que se llama El Colombian Dream del 2006. Me parece que la dirige Felipe Al jure. Sí, ese mismo. Esa me pareció bastante creativa, digamos, como que en la forma en la que se presenta es una buena forma de narrar una historia, de narrarla de forma diferente. A mí me encanta esa película, en serio la he visto como 10 veces. Es muy buena. Muy buena, sí. Y creo que eso tiene todas las colombianadas posibles alrededor de la droga, o sea, como entender por qué hay un afán de la plata rápido o qué es lo que se considera alrededor de la plata fácil. Ahí está. Sí, es que es demasiado buena. Bueno, pero hay otras producciones también más modernas que de pronto no estamos considerando porque no hablan sobre el típico narco latinoamericano, pero Breaking Bad es una narconovela, por así decirlo. Es un narcorrelato. Sí, es como un Pablo Escobar gringo, de cómo comienza alguien
con problemas en su familia y en su vida y termina convirtiéndose en un monstruo. Yo creo que ahí donde se marca la diferencia entre el tipo de producciones es que al menos Breaking Bad como que trata de siempre, pues si bien uno puede llegar al final de las temporadas como enfatizar un poco con el personaje de Walter White, en el fondo siempre existe esta dualidad de que el tipo realmente sí está haciendo un crimen y es un criminal y se ha vuelto un monstruo, y por el otro lado pues las motivaciones que lo conllevan. Mientras que en las narconovelas por lo general siempre es más como una apología hacia el crimen, pues lo que ya ustedes han mencionado a lo largo del podcast, y es la plata fácil y toda esta cultura del crimen, ¿no? Pero, por ejemplo, Por el Walter, crimen, sí. Sí. pero Walter White hay un momento en el que ya no necesita sacar más dinero y él igual lo sigue haciendo. O sea, también sigue habiendo una apología al dinero por el dinero. No, pero creo que la diferencia es un poco más narrativa porque creo que o sea, uno como audiencia llega a un punto en el que se desvincula de esa empatía que tiene hacia el personaje y se convierte en el antagonista de la historia. Uno ve cómo se destruye su familia, todo el sufrimiento a su alrededor. Creo que eso es lo que las narcotelenovelas aquí no han logrado, y es darle esa vuelta, o sea, de que este personaje, o sea, que uno muestra todas las cosas horribles que hace, pero que no es el delito por mostrarle el delito, por la acción o por ver por la violencia, sino de narrativamente generar al espectador, sí, como no tener empatía por este personaje, sino... Sí, ya uno se da cuenta que realmente el tipo es un criminal y todo lo que está haciendo está incorrecto. Pero inclusive eso es innovador en Breaking Bad para muchas de las series norteamericanas o las series en general donde el protagonista es un villano, ¿no? Porque siempre y bueno, esta película muy mala que se llama Swordfish, John Travolta hacía como una... Y Hugh Jackman es un hacker, sí. Exacto. No, pero ahí en el papel de este man decía que sí, que siempre todas las películas, cuando la protagonizaba un villano, en realidad no era un villano, porque siempre se trataba de mostrar al villano por un lado en el que empatizara la audiencia y siempre terminaba ganando, pero él no era el villano, porque en la historia él era el héroe. Y básicamente todas las narconovelas, digamos, sufren de ese mismo pues patrón narrativo, ¿no? Mientras que en Breaking Bad, pues si bien empieza de esa manera, pero al principio él no era un criminal. Pues después que ya que se va desarrollando, ya es cuando existe ese corte y uno se da cuenta que este tipo no, pues si bien existe todo un trasfondo detrás, ya no hay una manera pues moral por la cual pueda salvarse, ¿no? Sí, en las telenovelas es mucho más lineal y es como cualquier telenovela sobre alguien conocido, que es cuente su vida hasta que se muere y ya. No hay como una diferenciación en cuanto a que si este es un cantante famoso que debemos idolatrar o un narco, es la misma vaina. Sí, y de hecho por lo mismo, como por esa misma idolatría, como que se tiende como a mostrar mucho las cosas, y eso también pasa ahora que lo mencioné en las telenovelas de cantantes y esto fue como pues, que es todo ese asunto de solo porque son artistas parece que está bien que sí, que básicamente sean traficantes porque meten coca a diestra y siniestra y se la pasan en putas y todas unas cosas, pero pues por ser artistas parece que está bien, y entonces no debería ser de esa manera, o no debería mostrarse de esa manera como si fuera de alguna manera un ejemplo, y es lo que a mí me molesta un poco dentro de todo este asunto aquí en Colombia, y es que todas estas producciones se les muestra en el horario familiar del prime time, y entonces no tenemos problema en mostrar tetas y culos y violencia y todo eso en el horario familiar, pero sí tenemos problema como para banear otra serie de cosas como en los 90s que no sé, que Pokémon o el anime satánico, solo porque muestran unas tetas dibujadas. No, en serio. Y entonces decían que eso era malo para... Exacto, pero pues ¿dónde uno marca la raya? Sí, pues si los noticieros que se supone que es para todo público es básicamente un reguero de sangre, porque pues de eso es lo que vende en este país aparentemente, entonces veamos, mostremos la mayor cantidad de noticias, entonces como que no sé, no es difícil, pues no sé, o para mí es difícil mostrar una empatía hacia los medios de comunicación en este país, pues por eso, porque no sé, o sea, como que la criminalización se ha vuelto como a la normalización de lo que
de lo que vende por la misma cultura que hemos tenido pues desde los 80s para acá. Bueno, yo digo los 80s para acá, pero pues Colombia es una nación marcada por la violencia desde su misma creación. Siempre, sí. Sí, pero pues digamos desde los 80 para acá, que es como, digamos, apareció el boom de los medios de comunicación masivos, digamos. Sí, creo que ese ha sido como el camino que ha venido como marcando eso, no sé, me parece a mí. Sí, es que ahora que lo pienso, por ejemplo, cuando yo escucho varios podcasts españoles, que ya es como más fuerte todo esto del podcasting, y han mencionado como comparativas entre Narcos, la de Netflix, y Escobar, la de acá, la de Caracol. Y todos coinciden en que la de aquí es mejor porque es un poco más realista y apegada como a los hechos históricos, pero que está plagada de un montón de tonterías como todo un reguero de episodios que muestran la vida de Escobar, que cuando era niño iba a la escuela y hacía trampas, o cuando era adolescente o cosas así. De ficcionalizarle la vida a una persona y de tratar de supuestamente justificar por qué alguien es así, de verlo como si fuera el, el niño macabro y diabólico que siempre fue malo. Y pues no, o sea, es que como que no se deciden, o sea, queremos hacer esto para como una especie de, para recordarle a la gente su historia, o vamos a crear un personaje para crear una historia rosa que nos permita vender más en otros países o algo así. La razón principal siempre va a ser tratar de hacer plata y esa es la razón, digamos, de que ahorita sea como el boom de todo este tipo de producciones, ¿no? Y pues por lo mismo se inventan la telenovela o con estos, digamos, estos patrones para tratar de generar empatía más que otra cosa, porque aquí pues de alguna u otra manera nos sigue gustando el típico enlatado. Y es lo mismo que pasa, digamos, vuelvo al tema de las estrellitas de turno. Sí, pues a la gente le gustan las historias enlatadas y creo que ahora el que estén relatando la vida de alguien que conoce, como que los hace, no sé si tal vez trate de generar un poco más de empatía en la gente por lo que, pues por lo que son una persona que realmente pues vieron alguna vez o supieron de ella en las noticias o lo que sea, y entonces como que eso los motiva más a verlo que ver a alguien enteramente ficcional, pienso yo, que sea la razón por la cual nos dediquemos a hacer novelas sobre la estrellita o el narco de turno, ¿no? No, pero es que el asunto es devolver la realidad a una noticia, porque es que es Sí. contar la historia de X cantante desde que era niño, que siempre creyó en sí mismo, y es este actor que es súper churro, pero que en la vida real este tipo era un moco o algo así. No, Y sí, es que, cierto. y que murió en brazos de su amada cuando en realidad murió borracho en un carro o algo así. ¿Cómo de cambiar también y tergiversar la historia a un punto en el que ya no tenemos historia, sino tenemos una fantasía? Pues yo creo que ese es o sea, que nos guste, o pues que al colombiano promedio le guste tanto ese tipo de producciones, demuestra que sí, que honestamente vivimos en una fantasía, porque seamos honestos, aquí en Colombia solo hace falta que juegue la selección de Colombia para que se nos olviden todos los problemas. Solo falta así, como que Nairo le vaya bien en un tour para que la gente salga a las calles con ruanas cuando a la gente le vale chimba lo que pasa en el campo. Sí, o sea, aquí como que nos pegamos como de esos pequeños momentos de felicidad. Cuando yo era niño, a la gente le parecía súper corroncho ese sombrero volteado. No se lo ponían, pero ni de fundas. Y ahora es todo el mundo. Exacto. Y colombiano que se respete en el exterior tiene que llevar sombrero volteado, así sea de Bogotá. Vainas que yo he visto en los aeropuertos, weón. Qué vergüenza. Este falso nacionalismo del colombiano es una cosa extraña. Sí, sí, sí. El patrioterismo. Sí. Solo funciona así en eventos deportivos. Exacto, sí, solo para eso, porque vaya vote o yo regalo mi voto por un pedazo de tamal, que es ese es el doctorcito que está aquí dándome un tamal, entonces yo por eso voy a votar por él. Sí. Me da una risa O ese cuando cuento de la Antioquia Federal, ¿sí lo han visto? Ay, No. De ese montón de países que se quieren separar de Colombia, Ajá, están sí, sí. todos catalanes, pues. Pero ese cuento ya hace rato, el hecho de Sí, que sí, de toda la vida, de toda la vida. Bueno,
sigamos con el tema. Bueno, y ahora el presente y futuro de todo este cuento es que ahora Hollywood se nos metió al rancho, y entonces ahora vienen aquí a hacer películas y han sacado ya como 3 sobre Pablo Escobar. Hay una en la que Escobar es Benicio del Toro y es como el suegro de un tipito ahí que se va a conquistar a una de las viejas y no sé qué más. Ahora Bardem también es Pablo Escobar y Penélope Cruz es esta periodista que lo comió. Y bueno, y vienen, y lo chistoso es que por tanto que nos quejamos y que el gobierno se queja cada vez que Netflix saca alguna publicidad en España haciendo apología al narcotráfico, pero aquí esos son felices diciéndoles, vengan, vengan y filmen y les damos exención de impuestos y esta ley para que no sé qué y para lo otro. Y aquí vinieron los de Netflix a hacer sus narcos y vino Tom Cruise a hacer Pero su película sobre es que American Made y se mató por allá un piloto y el man se fue y nadie le compensó a la familia. Bueno, eso es un mierdero. el problema es que en ese caso los dirigentes, esta gente, ellos piensan es en las soluciones, o sea, inmediatas. Y es el hecho de que esas producciones vienen con bastante billete y emplean a un montón de gente y pues traen dinero y y eso es lo que les gusta a ellos. Entonces tienen sus regalías y pues eso los beneficia en el momento, pero pues ellos no piensan, es como, ellos no tienen realmente conciencia de lo que se está haciendo a nivel social, de lo que pasa a nivel cultural. De hecho, Colombia desde el 2006 es, digamos, como el paraíso de las producciones audiovisuales. Aquí, por ejemplo, la versión de Grey's Anatomy mexicana se grabó en Colombia. Se trajeron toda la producción de México y grabaron en Colombia porque era más barato. Y con eso y así han hecho un resto de producciones, ¿no? La de Neptunes Sí, también la hicieron así. todas, sí. Todas esas producciones que, digamos, tienen como una productora grande, un Sony, un Warner, alguna cosa así. Sí, No la les estoy están diciendo que grabando acá. el otro día Bueno, les contaba. sí, eso está bien pues porque pues hace crecer la industria aquí. Ujú. Pero entonces, ¿por qué nos quejamos cuando sacan una película de narcos y hacen el chiste o el cartel o lo que sea? O sea, pues es como esas... Pero si usted se fija, eso depende. Porque le pongo 2 ejemplos. Uno, una vez un chiste que hizo David Letterman diciendo que el talento de la señorita Colombia era meterse pastillas de cocaína en la boca. Y se armó un mierdero acá y dijeron que ese man era un maldito, que no sé qué, que cómo se iba a burlar así de Colombia, que aquí no éramos solamente narcotraficantes, que no sé qué. Y después, pues David Letterman, después de todo ese bollo, porque hasta el presidente creo que le mandó una carta en ese entonces, tuvo que invitar a la entonces señorita Colombia a hacer una entrevista y no sé qué, y disculparse ahí al aire y tal, hacer la huevona del protocolo. La otra fue un caricaturista en el mundial, puso con una caricatura de unos colombianos arrodillados en un partido, inhalando la espuma. Sí, la espuma con la que el árbitro marca la pelota. Y también se armó un mierdero que como así, aquí no hacemos eso, que sí tenemos un estigma con la droga, pero que ya deberían dejarnos pasar así. Pero si usted lo veía, en el momento en que Colombia perdió el mundial, Colombia perdió el partido contra Brasil en el mundial pasado, todos los memes que eran Pablo Escobar diciendo, déjeme venga, que no es para eso. Un montón de memes de Pablo Escobar dándole bala al pobre árbitro. Y cuando le quitaron la corona a esta señorita Miss Universo, que duró como 3 minutos y después se la quitaron, no era lo mismo con este man, bueno, al presentador también no era un montón de memes de Escobar. Entonces, pues, ¿dónde marcamos la raya? O sea, decíamos, o en serio somos unas personas pues a las que la droga sí ha sido un estigma, o nos glorificamos de toda esta cultura y pues hacemos como los mexicanos. Pero pues esa doble moral a mí me parece que eso está incluso peor. Al menos en México como que lo decidieron asumirlo, pero acá como que ni para uno ni para el otro. O sea, sí, les da pena que los tilden de narcotraficantes, pero de alguna manera se sienten orgullosos de lo grande que fue Pablo Escobar. Sí, entonces pues... Pero eso se entiende pues en la gente, porque ahí siempre va a haber algún cabrón que insulte a alguien en redes sociales. Pero ya es que el asunto es ya cuando es gubernamental, sí es la ridícula de que se ponga la Cancillería a quejarse directamente en Netflix por una publicidad de narcos en España, pero que les den todas las garantías y la plata para que vengan a firmar la causa. Sí, exacto, es eso. Sí, es doble moral. Cuando nos conviene, entonces sí, claro. Y el problema es que esto va para largo.
Porque sí, ya no es una cosa local, ya no es una cosa de que nos gusta a nosotros, sino que ya es el mundo entero el que está mirando para acá y el que Es que está eso ya se volvió como consumiendo estas historias. un subgénero narrativo, ya prácticamente, con la cantidad de producciones que hay al respecto. No, y que vuelve a la gente loca, en serio, yo no me explico tanto por qué llama tanto. Seguramente a ellos les parecerá súper pintoresco todo este asunto. Pues pregúntale a Vallejo, que es más gringo que el tío Sam, y se vio Narcos de principio a fin. Bueno, y tú como, pues a mí, algo que a mí me dio, o sea, me moría la risa tal vez porque como estamos acostumbrados a ese modelo tan documental de la producción sobre el narcotráfico, escuchar a este señor con acento portugués ser Sí, lo Pablo mejor, Escobar. ¿no? O sea, eso sí, eso sí. Creo que eso es lo que más me ofendió de la serie. Era Ah, te como, ofendió eso. sí, yo como, y yo, pues claro, o sea, lo que uno siente de lo que no quiere sentir, o sea, el fervor por la patria, y o sea, me ponen a Pablo Escobar con acento portugués, y yo me ofendo, o sea, No, es que es difícil de ver. Uno como hispano es difícil de ver eso así, pues porque rompe la inmersión, ¿no? Porque uno ve eso al actor y sí, no rompe al la personaje. inmersión. Pero a mí mi problema con Narcos fue que era la historia del gringo que venía a salvarnos de la DEA, Sí. que venía a enseñarle a estos indios cómo era que se hacían las cosas. Entonces No, a mí pero esa, es a mí que, esa mierda no. pero no, pero para que no fue así, porque Sí, yo sé como porque al decía, final que lo matan y toda la mierda, pero es como la perspectiva del americano para poderle vender esto a Sí, estos gringos de mierda. pero lo que me gusta también a mí es el mensaje que da esa serie, es el cuento de que, o sea, todo el negocio, todo eso está así en Sudamérica y bueno, en Latinoamérica es en parte porque son los gringos los que están consumiendo y estos son los que tienen el billete. O sea, si los que tienen la plata no consumieran, no hubiera negocio. Pues ahí está Trump en esa pelea también, diciendo que eso el plan Colombia no sirve para ni mierda, que lo único que hacemos aquí es mandar coca. Ay, pero los gringos ahorita están en una epidemia de, de la heroína, ¿no? En muchas ciudades eso es un problema ya gravísimo. La heroína allá también de dónde la importan, de México o de ¿no es de hecha ya mismo? ahí mismo. La hacen- No sé, y la hacen Algo acá que mismo. la sacan de la amapola, ¿no? No sé, hay Sí. que traerla a otro lado. Pero es que utilizan el mismo, o sea, eso también es un opioide y recuerde que la morfina sale de la misma joa. Entonces lo único que tienen es que hacerse a la base de la que hacen la morfina Sí. y la transforman. Ok. Y bueno, que acá también se está dando un fenómeno raro y es el cuento de que ya muchos estados se hayan animado a legalizar la marihuana. Y aunque desde luego los conservadores no quieren aceptarlo, es que cuando entonces hacen los estudios estadísticos para mostrar, o sea, vincular delincuencias con tráfico, todo ese cuento, se dan cuenta que efectivamente es más bajo que en los lugares donde sigue con prohibición, pero nadie quiere hablar al respecto. No, y la cantidad de plata que se mueve, porque solo ahora que ya puede uno hablar con cifras, toda la plata que entraba a Colorado creo que fueron como 2 billones de dólares por año, algo así. Ujú. Entonces ya cuando es plata, ahí sí le entra a todo el mundo. Claro. Sí, cierto. Pero yo creo que eso de ahí no pasa, güey. O sea, con drogas más fuertes Sí, sí, no. Creo que lo dejarán ahí con solo la marihuana por lo pronto. No, y máximo cuando o sea, uno de los usos de la marihuana que se intenta es como la desintoxicación de drogas más fuertes, ¿no? Como el crack y la heroína y demás. y que pues en última sí es verdad que no es, o sea, que hace más daño socialmente el alcohol, incluso el cigarrillo que la misma marihuana. Uy, O sea, claro. no es que sea no es para tanto, pues. Pues eso es lo otro, ¿no? Pues Sí, no va. sí, o sea que solo porque socialmente es aceptada, entonces sí, se le ha quitado todo ese estigma que tiene el alcohol y el cigarrillo, que definitivamente yo creo que producen muchas más muertes al año que cualquier otra droga. Pero una cosa que al menos me gusta ahora es el cuento que al menos al tabaco, al cigarrillo le están dando duro en todo lado. O sea, sí, efectivamente sigue siendo legal, pero todo ese poco de leyes que hay para el consumo, digo, sí, para la venta, el hecho de que tienen las cajetillas tienen que incluir imágenes explícitas Advertencias sanitarias. y que ya no pueden ser patrocinadores de eventos deportivos, incluso los mismos avisos que ponen entidades gubernamentales en contra de del consumo de tabaco y el cigarrillo
o sea, ya por fin se está mostrando como, ok, eso debían haberlo hecho hace, no sé, 30, 40 años, pero Y cuanto a cifras, después de que se ha hecho todo esto, sí ha bajado. Uy, claro, ha mejorado un montón. Imagínense que en Colombia teníamos una edad de inicio de consumo de 8 años. O sea, el joven que iniciaba en el consumo iniciaba a la edad de 8 años a probar el cigarrillo. La edad ahorita está en 12.4 años. Y pues la gracia es seguirlo subiendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la advertencia sanitaria? Estos manes le pusieron a la advertencia un recuadro negro y entonces baja el tamaño de la imagen a un 25% por esa línea negra que le ponen al lado. Y tú miras la impresión de la caja, todo se imprime igual, pero la advertencia sanitaria tiene menor calidad que la cajetilla. Y si todo se imprime en la misma impresora, ¿por qué la advertencia tiene menos calidad? Porque las tabacaleras quieren bajarle todo lo que puedan a la imagen. Entonces hacen otros goles distintos. Por ejemplo, en Colombia está prohibida la exhibición en punto de venta y estos manes lo que hacen es regalarle a los vendedores el exhibidor. Y el exhibidor puede tener luces y el exhibidor puede tener descripciones del paquete, que eso es ilegal en el país. La gente sabe cómo... Me acordé que, por ejemplo, creo que fue en Argentina, que es como ilegal vender boletas de conciertos para desincentivar la reventa. Y había alguien de Mercado Libre vendiendo un marcador y regalaba una boleta de YouTube. Como por 300 Sí, claro. pesos. Sí, claro. Vendí el marcador, total. Pero, por ejemplo, en temas de consumo de tabaco, si tú le subes los impuestos, tú ves en Estados Unidos que una cajetilla es carísima, 16,000 pesos, y tú la comparas en Colombia y son 4,000 pesos. Si tú puedes subir el costo cigarrillo y que la persona que ya está en el vicio, pues lo va a mantener. O sea, es un adulto que lastimosamente si empezó antes de los 21 años, es muy difícil que pueda salir de ahí. En los mismos, ¿notas también cómo han cambiado las cosas, los estereotipos desde hace 20 años o hasta más para acá? Con los tipos malos que siempre tenían el cigarrillo y fumaban y se veían súper elegantes y estilizados y eran los tipos tipo súper Malboro, el rudos. vaquero. Exacto. Yo sospecho seriamente que un patrocinador de Netflix es una tabacalera. En todas las producciones de Netflix puedes encontrar a alguien fumando un cigarrillo o un tabaco. Mientras, por ejemplo, Disney dijo, ya vamos a prohibir esto completamente y ninguna película producida por Disney va a tener un cigarrillo, ni ningún producto derivado del tabaco. ¿En serio? Sí. En las películas de Marvel no hay nadie que fume. No lo había notado. Pues ya no. Sí, Ya no. Es que eso es también un problema y es que son esas cosas que uno no nota, pero que están ahí. Sí, y te lo estás mostrando a niños. O sea, por ejemplo, piensa en Cruella de Vil. Cruella de Vil fumaba, pero también lo hacía el esposo de Anita. No sé qué se llamaba Anita, pero no me acuerdo cómo. Roger. Roger fumaba pipa. Bueno, hubo podcast. Cosa de poner seria cuando tenemos invitados. Muchas gracias, Sandra, por acompañarnos. Sí, gracias por salvar este recocha. No, pero igual estás bienvenido para cuando quieras hablar de... No, para de Stranger Things, cuando hablemos de Stranger Things. Ay, sí, obviamente. O sea, yo estoy tan emocionada de Stranger Things que si alguien me paga el cosplay de Stranger Things, me rapo. Si alguien me paga. No, pues qué chimba. Sí. No, yo me disfrazo de Daenerys si alguien me paga, claro. No, pues estoy sin plata, amigo. Si alguien me compra el vestido de Eleven, Que le compré el pelo para hacer rapo. pelucas. La peluca, sí. Dono mi cabello. Me rapo. Yo le doy una caja de waffles. Y el marcador. Y el marcador, sí. Bueno, chicos. Hoy ya hacía falta un tema así. Uy, sí, ya teníamos mucho tema bobito. Sí, ya. Mucha grasita. Ya faltaba así algo nutritivo. Bueno, a nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos. No olviden dejar sus comentarios si quieren sugerir nuevos temas y pueden encontrar todos nuestros podcasts anteriores en enabuenaldios.com. Recuerden seguir más noticias en nuestra página de Facebook y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Chao, Juan Carlos.